Momentum de tertulia y esta mañana nos acompañan Borja Nieto, co-founder en Mi Capital. Borja, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y Gabriel Junípero López, CEO de Inverdiv Asesores. Bienvenido, Gabriel. Muy amable, muchas gracias. Bueno, como siempre, como suele ser habitual en esta mesa, para entrar en materia, ese momentum, ¿cómo veis el momento de los mercados? Gabriel. Bueno, yo creo que es ahora mismo una situación curiosa y hay que un poco interpretar lo que nos está diciendo el mercado en estas últimas semanas, ¿no? Y todo se reduce a esa capacidad que tienen esas empresas tecnológicas y que no paran de subir, ¿no? Son 5 empresas y que justifican todas estas subidas, pero francamente el resto del mercado se ha quedado atrás y lo que en un inicio, a principios de año, pensábamos que valía la pena, que era todo lo cíclico, al final se ha quedado atrás y lo que vemos que hay un poco de actividad, pero no mucha, es en el sector defensivo y en el sector value. Entonces, lo que me está diciendo el mercado es que, vale, la tecnología hay que invertir en ella, pero que están cautelosos porque no están seguros qué va a pasar durante el verano y hacia final de año. ¿Por qué? Pues primero, porque tenemos las elecciones. Segundo, porque aunque sí que hay buenos datos económicos, sí hay cierta ralentización económica, sobre todo en Estados Unidos y aquí en Europa también. Entonces, preocupa mucho más qué van a hacer los bancos centrales, porque deben empezar a bajar los tipos de interés y el dilema es ¿cuándo lo van a hacer? O estás hablando del Banco de Inglaterra, obviamente los tipos a 5,35 justifican una bajada. Ayer consiguieron situar la inflación en los objetivos de todos los bancos centrales en el 2%, pero es probable que no la bajen porque los servicios siguen estando altos. Entonces, bueno, digamos que veo un poco de incertidumbre, el mercado un poquito más volátil de lo que ha estado estas últimas 2 semanas, pero obviamente oportunidades de compra hay. Borja, ese momento, ¿cómo lo veis? Bueno, creo, o sea, un poco en la línea que comenta, ¿no? Al final hemos tenido un 2023 muy bueno, ha comenzado 2024, bueno, ya estamos a mitad de año, pero lo ha hecho bastante bien, sobre todo esos valores más tecnológicos. Sí que es verdad que el resto del mercado se ha quedado un poco por detrás. Y luego el momentum también depende un poco de la filosofía de inversión que tengas, ¿no? O sea, hay clientes nuestros en Mi Capital que van a muy corto plazo y que buscan una estrategia más de ese momentum, de tratar de analizar esas tendencias que están siendo más alcistas, ese mercado tecnológico, que en nuestra opinión ya no le queda tanto recorrido, o puede que no le quede tanto recorrido, pero sí que luego también hay otras oportunidades de sectores que se han quedado más rezagados a ese comienzo de año que quizás se pueda aprovechar. Pero nosotros desde Mi Capital estamos un poco cautos ahora en la parte de renta variable, incluso rotando un poco hacia renta fija, porque también pensamos pues que el rally que llevamos estos 2 últimos años está siendo fuerte. En medio de ese rally, vamos a entrar en breve a hablar de estrategia, pero antes estamos viendo, lo estabais señalando de alguna manera, ese momentum que sigue vigilando de lo que va a ser la lucha inflacionaria, esos servicios, esas decisiones en política monetaria. El BCE se ha movido ficha, hoy por cierto Suiza por segunda vez, Noruega mantiene. La FED, que es lo que estamos buscando, sigue congelado, reduciendo ese abanico de oportunidades de 3 a 1. Y quería preguntaros de alguna manera si esta espera, porque no se confirma el recorte de tipos, pero esa espera, ese descuento, afecta a la hora de diseñar esa estrategia. Borja. Bueno, yo creo que el inversor conservador ha pasado de hace 2 o 3 años donde no había oportunidades porque los tipos de interés estaban en mínimos a cero y no sabía qué hacer con su dinero, no había depósitos, a ahora por lo menos tener muchas más oportunidades, ¿no? Entonces, creo que este entorno de tipos altos seguramente, en mi opinión, se mantenga un poco más, porque a finales del año pasado se hablaba de que ya iban a bajar los tipos y que iba a haber varias bajadas a lo largo del año y por ahora, salvo la del Banco Central Europeo del mes pasado, no hemos visto grandes bajadas, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, creo que hasta que la inflación no se contenga, no creo que bajen mucho los tipos. Quizás se hagan bajadas pequeñas, pero que seguramente, y más si te viene un escenario complicado donde haya
bueno, pues más incertidumbre y eso haga que a las empresas le cueste más financiarse, pues los tipos se mantengan en este entorno. Sí que todo apunta a que va a haber una bajada en el Banco de Inglaterra, quizá en esta no, pero sí en la siguiente, porque también se prevé que el mercado laboral ahí está bajando un poco y eso puede hacer que haya alguna bajada de tipos, pero en nuestra opinión afecta mucho porque al final la renta fija pues está muy afectada por esos movimientos de tipos. Entonces, si bajan los tipos de interés, pues la renta fija que ya tenemos, pues lo va a hacer bien. Gabriel, ¿cómo está impactando, cómo puede cambiar y marcar ese influjo, ese escenario a la espera del recorte de tipos? Bueno, yo creo que el mercado obviamente se adelanta al futuro unos 4 meses y la cuestión es si se ha adelantado más de lo necesario, ¿no? Por temas de valoración, el mercado de renta variable, sigo pensando que está en un descuento, sobre todo Europa y Estados Unidos. Si quitamos las tecnológicas, está bien valorada y sí que pienso que al estar cotizando ciertos sectores con un descuento, como puede ser el de salud, el de energético, el sector bancario, pues puede ser una oportunidad para aprovechar ciertos recortes como los que vimos la semana pasada, sobre todo en Francia. Y después, en relación a la renta fija, pues obviamente estamos en una oportunidad única. Los tipos a corto plazo pues están en 5, en 4, en 1,5 ahora en Suiza, pero es una oportunidad histórica para diversificar la cartera. Los mercados son impredecibles, no sabemos qué puede pasar, la segunda mitad está llena de incertidumbres, la volatilidad está subiendo. Yo sí que pienso que hay una oportunidad para invertir en renta fija, más o menos la media entre el high yield y el investment grade está más o menos en 5,5, 4,5 y es una oportunidad para entrar. Antes de continuar, ya marca el reloj esa última hora que llega por parte del Banco de Inglaterra y tenemos que hacernos eco de una noticia que es noticia no por ser esperada. El Banco de Inglaterra mantiene esos tipos de interés, esa tasa real, en el 5,25%, se mantiene tal y como estaba previsto, repitiendo precio en ese máximo de 16 años y en ese comunicado en el que la institución de Andrew Bailey señala cómo el mercado laboral se está relajando pero sigue siendo ajustado en comparación con los estándares anteriores. La votación ha señalado precisamente cómo algunos de los miembros de ese Banco de Inglaterra han restado importancia a la amenaza de ese IPC de servicios que ha sido, sin lugar a dudas, sigue siendo el gran quebradero de cabeza y el aumento del salario mínimo. Dice el Banco de Inglaterra hasta ahora que ha habido noticias positivas sobre la inflación de los servicios y la debilidad de los bienes básicos. Además, señala como hay diversas opiniones sobre el alcance de lo que tienen que ser las pruebas necesarias para llevar a cabo el recorte de tipos. Mensaje, como decimos, se mantienen los tipos del Banco de Inglaterra en el 5,25%. Dice como el mercado laboral se está relajando, pero se sigue ajustando en comparación con los estándares anteriores. Ese mensaje que acaba de ponerse sobre la mesa. Estábamos hablando de cómo puede impactar la política monetaria a la hora de diseñar la estrategia. Ahora ya tenemos al Reino Unido. Apuntabas hace un momento, Gabriel, cómo el IPC general sí ha llegado al 2%, pero hay muchos más flashes, ¿no?, que no cumplen con ese objetivo, pero que están más cerca. ¿Cómo estás viendo ahora mismo ese posicionamiento del Banco de Inglaterra y qué podemos esperar? Bueno, yo creo que obviamente estamos en un periodo electoral, elecciones el 4 de julio, elecciones en Francia el 30 y el 7, entonces obviamente ellos tampoco pueden decir mucho ahora, ¿no? Pero la realidad es curioso en el Banco de Inglaterra porque hay muchos independientes de reconocido prestigio y sobre todo ver dónde está la balanza, ¿no? La balanza en la FED que vimos la semana pasada estaba muy cercana al equilibrio, ¿no? Era 5,4, pero puede que el dissent, ¿no? El que no estaba de acuerdo cambie de opinión y veamos dos bajadas de tipos de interés en Estados Unidos en vez de una. Pero en Inglaterra sí que hay gran margen, porque solo hay 2 que piensan que deberían de bajar tipos y 7 que deberían de subir. Pero sí que es probable que a medida que avancemos de cara al verano, el mercado está descontando una bajada de tipos en Inglaterra de 25 puntos básicos.
Borja, ¿cómo es esa visión que tenéis sobre lo que está por venir? Pensamos lo mismo, o sea, realmente los tipos parece que van a acabar bajando, no se sabe cuándo. Creo que es muy importante ver esos datos de inflación, qué es lo que va a marcar y qué es lo que va a permitir que bajen los tipos, además de también todos los temas electorales que tengan por delante, que hará que muchos se muevan. Pero yo estoy en la línea de que es una oportunidad muy buena en la parte de renta fija, porque al final puedes aprovechar ahora unos tipos medianamente altos, que luego, por supuesto, siempre el día de mañana nadie tiene la bola de cristal y el mercado siempre puede subir los tipos, pero es un momento muy bueno pues para esos ahorradores más conservadores, pues aprovechar unos tipos de interés que son mucho más interesantes que los que hemos tenido. No sé si los que tendremos, pero creo que ahora no es un error invertir en renta fija. Por entrar más en detalle ahora ya en esa estrategia, ya que estabas poniendo sobre la mesa esa renta fija, desde Mi Capital, Borja, ¿cómo estáis? ¿Dónde estáis viendo ahora mismo las principales oportunidades? ¿Qué tipo de activos? Duración. Nosotros lo estamos enfocando sobre todo lo hacemos sobre todo con fondos de inversión, ¿vale? Ahí tenemos, por un lado, los que quieren una renta fija conservadora, porque también la renta fija puede ser algo más agresiva dentro de unos límites. Ahí sí que lo estamos haciendo principalmente con renta fija europea, también porque el hecho de cubrir la divisa ahora a veces nos sale un poco más caro y aunque en Estados Unidos los tipos de interés están más altos que aquí, luego cuando coges el tipo de cambio pues te puede afectar. O sea, tenemos una cartera que está bien diversificada, pero tenemos algo más en Europa que lo que tenemos en unas carteras quizá un poco más agresivas por el tipo de cambio. Y luego también estamos picando en las carteras más agresivas de renta fija, pues metemos un poco más de high yield y bonos que pensamos que pueden dar una rentabilidad mayor. Gabriel, ¿cómo lo veis Bueno, yo creo que, como te decía antes, es una oportunidad histórica. Ahora que ya se vislumbra, ¿no?, que hay vamos a tener esa bajada de tipos, sobre todo el año que viene, pues habría que alargar un poquito la duración y más o menos ponerlo a 2 años. El corto plazo está muy interesante, los floating rates, francamente, el retorno que están dando es extraordinario, el investment grade activo también está dando unos retornos históricos, por lo que poner en una cartera más o menos moderada, equilibrada, un 40% en este tipo de activos compensa. Mirando a la hora de mirar los mercados, porque lo habéis estado situando sobre todo al inicio de la sesión, Europa, Estados Unidos, no sé cómo ahora mismo señalabais, ¿no?, lo que es la incertidumbre del calendario electoral, viene Reino Unido, Francia. Estados Unidos tampoco se queda lejos, en noviembre, de cara a ese segundo semestre del año, y mirando a esos mercados, tanto a la hora de mirar renta fija o renta variable, ¿cuál es ese posicionamiento, Gabriel? Bueno, yo creo que todo se reduce al crecimiento de los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales de forma constante se están revisando al alza. Sí que es verdad que el año pasado, sobre todo el último trimestre, fue extraordinario, pero el primer trimestre de este año tampoco fue malo, más o menos un 5 o 6% de crecimiento en Estados Unidos y un 3 y un 4 aquí en Europa. A medida que va avanzando el año, esos crecimientos de los beneficios, sobre todo en Estados Unidos, va a ir incrementándose. Aquí en Europa son más bien cautelosos, pero los márgenes están muy buenos y yo creo que tener una cartera bien diversificada. Ahora el mercado está más poniendo el peso en value y menos en growth, pero bueno, la incertidumbre está ahí. Tener algo de small caps y de ciclicidad en una parte de la cartera pues siempre compensa también, ¿no? Ya como estás entrando también en lo que va a ser, ¿no?, esos puntos de atención a la hora de nutrir la cartera, mirando sectores protagonistas, estábamos señalando esos máximos de los que llega Wall Street, en ese claro contraste de Estados Unidos con Europa, está esa tecnología. Mirando sectorialmente, ahí, ¿cómo se está haciendo ese análisis? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo introducís o de qué manera esa temática? Creo que llevamos como 33 máximos históricos este año. Es el lapso de tiempo más alto desde la gran crisis financiera en que no hemos visto correcciones.
más de un año sin una corrección importante y sobre todo en tecnología. Entonces, obviamente, los profesionales tienen miedo, los hedge funds, que son mucho más activos en el corto plazo, sí que hemos visto un poco de ventas en el sector tecnológico, pero lo que sí que es cierto es que tiene esa capacidad de publicar crecimientos en los beneficios entre el 20 y el 30% de forma consistente, lo que justifica las valoraciones de 30 veces beneficios que estamos viendo. En la gran burbuja tecnológica llegaron a 40 veces beneficios cuando no ganaban dinero. Ahora esas empresas ganan dinero y ahora lo importante es que toda esa cantidad tan importante que están invirtiendo en inteligencia artificial pues produzca retornos. Y aparte la tecnología, pues tienes otros sectores, como te decía antes, que desde mi punto de vista son un poco conservadores, pero tienen buenos crecimientos, como es el sector de salud, el sector bancario que también ha sufrido, el sector energético aquí en Europa cotiza un descuento contra el sector energético en Estados Unidos por temas más bien ambientales, porque allí están dispuestos a pagar múltiplos más altos y ese es otro sector que me atrae bastante. En esa estrategia, Borja, mirando a esos grandes puntos de atención, las dos partes, porque ya se lo he ligado, geográficamente, hace un momento apuntabais cómo mirabais a Europa, pero bueno, a la hora de analizar qué preferís, Europa, Estados Unidos y después esos sectores que atraen más la atención. Nosotros en Mi Capital tenemos más predominancia muchas veces por Estados Unidos, ¿no? Es un mercado no solo más diversificado, mucho más grande, capitaliza más y luego están también las empresas más importantes y las que están teniendo unos beneficios mayores, ¿no? Nosotros sí que es verdad que ahí ahora nos estamos saliendo un poco de la tecnología, un poco por las mismas razones que explicaba, no tenemos capacidad, no nos pondríamos en contra de la tecnología porque la verdad que los resultados que sigue dando son espectaculares y ahora las empresas además no son como las de antes tecnológicamente, sino que tienen una caja mucho más grande que la que tenían, pero seguimos prefiriendo Estados Unidos a Europa. Luego es verdad que estamos empezando a mirar este año también mucho en Asia, porque bueno, sí que vemos que las valoraciones, aunque tienes un riesgo político mucho más elevado, pues quizás sean más atractivas que las que podemos ver en Estados Unidos y en Europa. Entonces, tener una cartera, digamos, de renta variable agresiva, creo que Asia tiene que empezar a tener un papel no tan importante como el que podemos tener en Estados Unidos o en Europa, pero sí que empieza a tener un papel crucial, ¿no? Para que te pueda dar ese incremento de rentabilidad con una volatilidad moderadamente más alta. Y luego por sectores, la verdad que estamos muy centrados ahora en salud, quizá algo también más en defensa, aunque también ha recuperado, vamos, ha subido bastante con todos los temas que tenemos últimamente, con el tema de Rusia y Ucrania y luego también obviamente por el tema de Israel. Y luego los bancos, en esos sectores un poco más defensivos, sí que estamos contando con ellos porque unos tipos de interés más altos pues le viene mucho mejor a su cuenta de resultados. Gabriel, sobre un perfil más agresivo, porque estaba situándonos Borja mirando a Asia, ¿cómo se compone esa opción, esa cartera? Entiendo que agresivo significa más de corto plazo, menos mirando a largo plazo. Pues lo que te decía antes, yo creo que el verano se caracteriza porque hay menos volumen, entonces el menos volumen hace que la volatilidad se amplíe. Tenemos incertidumbres políticas que han creado unas correcciones que tal vez no se justifican, como pasó la semana pasada en Francia, aunque sí se justifican por el spread y el coste del capital contra el spread contra el Bund, que fue lo que propició todas estas correcciones, pero no quita que sigue siendo una buena oportunidad ciertas empresas francesas. Entramos en un periodo de publicación de resultados y es probable que los resultados de las tecnológicas nos sorprendan, sobre todo aquellas que se dedican al comercio electrónico, porque hay buen consumo en Estados Unidos, pero también es otra parte que, eso es hablando del pasado, ¿no? Pero sí es un tema que ahora mismo preocupa, que hay una cierta desaceleración económica en Estados Unidos, cierta desaceleración en el consumo y
cierta preocupación de que el desempleo se coloque por encima del 4% en un momento dado por los altos tipos de interés que hay en Estados Unidos. Entonces, eso puede también provocar mayor volatilidad y alguna corrección. Entonces, bueno, yo creo que lo que yo con mis clientes estoy más o menos haciendo es reequilibrando las carteras, recogiendo un poco de beneficios de cara al verano, aunque sí que es verdad que no estoy haciéndolo deprisa y corriendo, puesto que el mes de julio históricamente es un mes alcista, así que bueno, tengo un poco de tiempo para ir un poquito recolocándome. El tiempo lo que nos dice es que junio está a punto de expirar, estamos a día 20 de junio, seguimos a la espera de recortes de tipos, pero llega esa segunda mitad del año donde también se va a tener muy de cerca la vigilancia de la inflación, del crecimiento, riesgos geopolíticos. Quería preguntaros, ¿cómo enfocáis en esta segunda parte del año esa composición, esa medición de los riesgos, dónde van a estar los catalizadores, esa lectura del mercado? Borja. Bueno, nosotros el posicionamiento que tenemos es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Estamos pasando una parte de renta variable hacia una mayor exposición a renta fija, luego dependiendo un poco de cada cliente, ¿no? De su perfil, pero si consideramos que un cliente moderado debería tener un 50% en renta variable, pues ahora estamos en niveles del 37-38%, que normalmente los tenemos en torno al 50%, porque esperamos una cierta corrección o por lo menos que la renta variable, el riesgo que tiene ahora, hablo en genérico, ¿no? Luego, por supuesto, hay una serie de oportunidades que creemos que se pueden aprovechar, pero que el riesgo de bajada es mayor al de una subida fuerte, ¿no? Entonces estamos siendo quizá por ahí más conservadores y aprovechando un poco los tipos de interés altos. Y luego en cuanto a los riesgos que vemos en el segundo semestre, creo que aún no los conocemos y que estarán por aparecer realmente, pero creo que las elecciones de Estados Unidos es lo que va a mover el mercado en el segundo semestre, pero creo que estoy convencido que algo nuevo va a pasar que nos inundará de noticias y que aún no somos capaces de identificar. O sea, creo que ahora mismo el mercado está en un momento de tranquilidad total, donde las noticias negativas prácticamente no le afectan, y es por eso por lo que llevamos un periodo muy amplio sin correcciones. Entonces, yo creo que aún no somos conscientes de la noticia que puede hacer que luego el mercado se ponga un poco más nervioso y aprovechando que ha subido más, pues coja esa noticia para corregir algo. No sé si mucho, yo no quiero decir que va a haber una recesión o una crisis, pero sí que creo que no es normal todo el tiempo que lleva el mercado en este modo alcista. Decías, ¿no, Gabriel? 32 máximos del S&P. Ese segundo semestre, ¿cómo lo veis? Bueno, como te decía antes, yo creo que hemos entrado en la materia un poco viendo de cara al año que viene, sí que veo mayor crecimiento económico en el mundo, sobre todo mayor crecimiento aquí en Europa. Los beneficios empresariales deberían de estar recuperando más que los beneficios en tecnología, por lo que te decía antes, un poco reequilibrar la cartera. Dependiendo del perfil de riesgo de cliente es lo conveniente, y un poco subir en estos sectores que hemos hablado de salud, el sector financiero, el sector energético, y después en renta fija un poco lo mismo, ¿no? Es aquella renta fija un poco más defensiva, tal vez todos estos, el riesgo que veo que puede pasar o no pasar, pero si pasa, pues obviamente va a afectar a aquellos sectores más vulnerables, más cíclicos, que son los que se ha apostado a principios de año y que al final tampoco han recuperado tanto. ¿Por qué? Porque los tipos de interés siguen siendo altos, ¿no? Entonces, ¿cuánto se va a alargar este periodo de que bajen los tipos o no? Pues es bastante importante en el corto plazo. Pues corto, medio, seguiremos analizándolo. Muchísimas gracias a los dos. Gabriel Junípero López, CEO de Inverdiz Asesores, Borja Nieto, cofounder en Mi Capital. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio.